Estoy aquí con Jorge Ortega, cronista de Metepec. ¿Desde cuándo, Jorge? Y cronista de Metepec, oficialmente con nombramiento, fue a partir de 1998, bajo la administración de Silvia Mondragón Fiesco. Ahí tuve un nombramiento, fue por parte de la AMECROM, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. No fue por el ayuntamiento, fue por la AMECROM que me reconoció como cronista. A partir de esa fecha y sucesivamente ya es la cuarta vez. ¿Y cómo recuerdas tú el viejo Metepec? Bueno, el viejo Metepec lo recuerdo allá por el 55, 56, estamos hablando ya de 70 años atrás. No, pues recuerdo el Metepec, si hablamos de la plaza de Metepec, del centro de Metepec, pues era el centro totalmente estaba empedrado con piedra de río, muy bien acomodada. Sí. A pesar de que había piedra, no había baches, todo estaba parejito, porque la gente era responsable, era cuidadosa. Si veía una piedra flojita, la volvía a acomodar para que no se botara y se siguiera levantando las demás piedras. Además era ecológico eso. Además era ecológico porque la filtración de agua, todo pasaba. Recuerdo ahí, a donde está hoy, una pequeña... frente a la papelería, la moderna, como se llama esa papelería. Sí. Enfrente había, la nueva, había una fuentecita como de 2 metros de diámetro, con un chorrito de agua al centro, no tenía absolutamente nada más que un mosaico propio de esa época, amarillento con florecitas. Pero era un atractivo porque ahí pasaba, ya la fuente estaba en la orillita y ahí pasaba lo que es hoy esa parte del 5 de mayo. Sí, claro. Pero un poco antes, a la altura de la nueva, esta papelería, terminaba 5 de mayo en 2 carriles. Sí, eran claro, 2 carriles. Sí, y en medio había una cadena de palmeras, de la cual existe todavía una sola. Sí, porque era la división, las dos partes. Era la que dividía los 2 carriles, claro. Digámoslo así, ¿no? Y ahí estaba la entrada al cine. Ahí estaba la entrada al cine, ahí podíamos entrar al cine, ahí se llegaron a hacer informes del alcalde, del presidente municipal. Sí. Cuando había no había tanta gente, ahí se convocaba a las reuniones. Inclusive ahí fue el lugar donde en algunos momentos se celebraron sesiones de cabildo. Extraordinario, por supuesto, porque había un templete que era el cine, etcétera, etcétera. Ahí se podían hacer, y lo recuerdo eso con claridad porque era un lugar bastante bonito. Visitar, conocer a Metepec de ese tiempo. Frente a la presidencia pasaba la calle de Villada, era una calle normal. Y había banquitas, las clásicas bancas de parques. Sí, que todavía andan por ahí. Todavía andan por ahí en algunos lugares. Sí, con el gorro frigio. Exactamente, sí. Con el gorro de la libertad. Sí. El gorro de la libertad. Había 2 frente a Palacio, y todavía recuerdo al Palacio Municipal, a la entrada de la puerta del portón, una puerta de madera, había viéndolo de frente, de la mano del lado derecho, estaba el busto de Miguel Hidalgo. Sí, claro. Y al lado izquierdo estaba el de Juárez. Y si no, bueno, ahora ya es nuevo, porque antes eran de barro. Y seguramente eran trabajos de don Celso Rodríguez. Nunca Celso Rodríguez, papá de Saúl. Sí. No, de él o de don Garduño. No, creo que era Macario Garduño. De Macario Garduño. Sí, de Macario. Que hacía unos bustos. Sí, unos bustos bien terminados, muy bonitos. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Y también recuerdo en el Metepec del recuerdo, un día entre semana, un día X, estaba yo ya con el 61, 62, estaba yo en la secundaria. Hubo un reto a balazos. Ah, sí, claro. Yo vi uno a machetazos. Sí, cuando iba yo en la primaria, iba pasando, en la presidencia tenía unos arcos. Sí. Y de ahí vi a un personaje sangrado y corriendo. Sí. A la 1 de la tarde. En este fue a balas. Caminaron cada quien para su lado. Estábamos chamacos. Cada quien caminó de los 2 rivales. Quién sabe cuál era la rivalidad. Pero se separaron al estilo del oeste, como lo veíamos en las películas. Y uno de ellos le ganó al otro, sacó la pistola, le dio.
como recuerdo, casi a la altura de la presidencia, de la puerta de la presidencia, cayó el que murió, cayó ahí. Y nos acercamos a ver, yo recuerdo, al fin chamaquillo, niño, llevaba ropa café como en ese tiempo era el color del uniforme de los aduaneros. Y se me quedó grabado porque se le veían las manchas de sangre. Color caqui. Sí, se le veían la sangre, las manchas de sangre en el uniforme. Nos acercamos para ver, al fin y al cabo, chamacos. Eso recuerdo del centro de Metepec. Otra cosa que recuerdo de Metepec es esta bajada, la de aquí, la de hoy, Estado de México. Era terracería, completamente. Era terracería, la casa de don señor Camacho, ¿cómo se llamaba? Desde el punto, el señor bien saludador. Camacho. Ah, el de la esquina. Sí, no, la verdad conocí a sus hijos, pero a Fernando, él sí lo conocí, fue un amigo muy común. Recuerdo cuando bajábamos en ese lugar que había llovido, cuidado, era resbaloso. Y ponían unas piedras grandes para contener un poco el agua. Sí, pero aún así bajaba el agua del cerro. Toda sí, claro, y esa era la caída. Ahí le decíamos cuando estábamos en la secundaria, con el Aguilita, fue mi compañero más o menos, con Toño el Aguilita, decíamos todos que era el paso del jabonero, porque el que no caía resbalaba. Eso es otra cosa que se me quedó grabada y que apenas lo comentamos con Pedrito, es la calle de General Anaya, donde antes tenía su casa Saúl Camacho, donde está el Habitat ahora. Entre Estado de México. Que llegaban los plateados. Sí. Los plateados de ahí, sí. Era una calle con zanjas a los lados. Pues es que estaba ahí donde mataban a los animales. Ahí salía